hay como Dios, nadie como Dios. Bienvenidos todos a esta reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Vamos a ponernos en presencia del Señor, diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a primero agradecer al Señor por esta oportunidad, por este momento que Él desde su eternidad y su misericordia nos permite para poder vivir juntos. Vamos también a pedirle al Paráclito, al Espíritu Santo de Dios, que pueda también asistirnos en este momento y nos pueda revelar la verdad, que nos pueda iluminar el alma, la conciencia y el entendimiento, para que podamos amar la verdad, amar la palabra del Señor, que da vida, que transforma, que cura, que consuela, y que tanto necesitamos tú y yo para el día de hoy. Vamos a extender nuestras manos y en posición de recibir vamos a llamar al Espíritu Santo. Decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los despidió, se fue a la montaña para orar. Al anochecer estaba la barca en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: ¡Ánimo, soy yo! No teman. Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de ayer, justamente se habló acerca del regreso de los 12 y la primera multiplicación de los panes. Por eso en este Evangelio nos habla de que los apóstoles todavía no habían entendido porque tenían la mente cerrada, ¿no? La mente cerrada y no habían podido comprender todo lo que el Señor les quería enseñar y mostrar a través de este milagro. Bien, en este Evangelio el Señor nos habla respecto a esa barca en la que estamos todos, que es la vida, ¿verdad? La vida, esa barca en la que todos estamos y que tenemos que remar. Muchas veces tenemos que lidiar con situaciones bastante complejas, difíciles, que nos atemorizan, nos dan miedo, que nos paralizan, que hacen que tengamos desesperanza, abatimiento y que hace que también nos encerremos solamente en aquello que estamos sintiendo, ¿no? Sin percatarnos de que el Señor siempre está con nosotros a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad. Él también está allí. Su presencia inclusive es mucho más fuerte y es mucho más cercana. Pero como bien lo decía el Evangelio, al no entender bien, al no espiritualizar cada momento que nos pasa, al no pedir al Espíritu Santo que nos regale el entendimiento para poder ver más allá de ese sufrimiento, ver más allá de ese dolor, de ese momento áspero que estamos viviendo en la vida, y solo centrarnos en nuestra humanidad y en lo que nos sucede y no ver que hay un propósito para ello, que el Señor lo permite por algo en particular, que aunque no lo entendamos, ya en el momento de nuestro encuentro con Él lo sabremos.
Entonces, es por ello que nosotros necesitamos ahondar mucho más en esto, ¿no? Cuando nos centramos en Jesús y cuando nosotros no espiritualizamos estos momentos, es que justamente nosotros nos llenamos de susto, empezamos a gritar, ¿no? Nos cansamos, tantas situaciones depende de salud, laboral, económico. Sin embargo, el Señor hace algo muy, muy bonito. Y acá dice, viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada, caminando sobre el lago. ¿No? Hizo ademán de pasar de largo, pero ellos al verlo caminar sobre el lago creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pero qué interesante lo que el Señor hace de que viéndolos cansados de remar, o sea, el Señor, Él ve todo, Él como está siempre a nuestro lado, el Señor siempre sabe lo que necesitamos, conoce nuestro corazón, conoce cuáles son nuestras carencias, nuestras necesidades, y Él ve también nuestro cansancio, ve también esa situación difícil. Él no es indiferente, ¿no? Él hace el ademán como que se fue de largo, pero Él quería también ver la reacción de sus discípulos, quería ver qué tanta fe tenían y se habían comprendido realmente, ¿no? Cuál era el propósito de que ellos estuvieran allí en medio justamente del agua, en medio de este lago al anochecer. Él también espera de nosotros esa confianza y que independientemente de verlo o no verlo, de sentirlo o no sentirlo en nuestra vida, Él siempre está allí con nosotros y siempre viene en el momento oportuno y en el tiempo y lugar correctos. Solamente que nosotros, por seguir cerrados y encerrados y ensimismados en lo que nos pasa, no nos permite ver con los ojos espirituales a ese Jesús que viene a nuestro encuentro a través de muchas formas. El Señor sabe de qué manera acercarse a ti y a mí para darnos ese mensaje de consuelo, ese mensaje de ánimo. Y justamente es lo que nos dice el día de hoy el Señor: ánimo, soy yo, no teman. El Señor siempre nos quiere decir esta palabra y lo pone, y si está escrito en el Evangelio, si está puesto aquí, es porque definitivamente Él nos lo dice todo el tiempo, toda la vida. El día de hoy en particular, hoy, el Señor nos dice: ánimo, soy yo, no teman. Él siempre va a estar allí y se va a manifestar de diferentes formas, de diferentes maneras, de la mejor en la que tú y yo podamos entender. Pero Él nos dice: ánimo. Ánimo porque a pesar del cansancio de estar remando y no poder encontrar la orilla, la salida de ese problema, ánimo, porque soy yo. Porque a pesar que todo está oscuro y no veamos una salida, ánimo, allí está Él. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos permita justamente poder acercarnos a Jesús en la oración, en la adoración, Él nos va a poder hablar al corazón y decirnos cuál es la salida, cuál es la solución al problema que estamos atravesando. Si quizás estamos asustados por algo en particular, Él también nos dice: ánimo, soy yo. No teman, no teman. Donde está el amor no está el temor. Donde está el Señor no puede haber temor. Y si hay temor, pues ofrecérselo a Jesús y dárselo para que Él convierta ese temor en confianza, para que convierta ese temor en valentía y renueve nuestro corazón con fuerza para no tener miedo, para no quedarnos en el miedo. Es cierto que como seres humanos siempre vamos a sentir diferentes emociones. El miedo es una de ellas, pero el Señor nos pide que no nos quedemos en ese miedo, que no nos dejemos envolver por ese temor, ¿no? Que simplemente, ok, podemos sentirlo, pero apenas lo sintamos, ofrecérselo al Señor para que Él se encargue absolutamente de todo. Él tiene todo bajo control. El dueño, el creador del mundo,
aquel que puede controlar la física, aquel que nos ha creado a nosotros, al mundo entero, los animales, que caminó sobre las aguas. ¿Acaso no podría tener control sobre esa barca de madera? ¿Acaso no podría tener control para en ese momento dirigir a los apóstoles y decirles dónde tenían que desembarcar? ¿Acaso Él pues no tiene el control también sobre tu vida y sobre la mía y sobre todas las cosas que nos están pasando, a pesar que de repente ahorita no veamos las cosas claras y pensemos que todo está en nuestro contra? Pues el Señor nos dice: ánimo, soy yo, no teman, yo tengo todo bajo control, aunque no lo veamos así, aunque todo se vea pues que está oscuro, aunque todo parezca que está en nuestra contra, todo está bajo control, aunque no entendamos absolutamente nada por el momento. Pero el Señor quiere que confiemos más en Él. Y también quiere darnos ánimos, porque Él no es indiferente. Él siempre está mirando nuestro dolor, nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos, pero Él también quiere que nos acerquemos a Él, que podamos alzar la mirada, ya no para mirarnos a nosotros mismos y a lo que nos pasa, sino también para poder mirarlo a Él, para buscarlo a Él y entregarle toda aquella necesidad que el día de hoy esté preocupándonos, esté inquietándonos o perturbándonos. Entonces, y por último dice: subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. El Señor también quiere subir a la barca de tu vida y de mi vida. Él quiere no solamente ser el espectador, sino también quiere vivir cada momento alegre, cada momento triste, cada momento de dificultad con nosotros. Por eso es que cuando nos dicen sí, el Señor siempre está contigo, no es simplemente algo como figurado, algo como ya, para tranquilizarnos. Verdaderamente Él está con cada uno de nosotros. Él es Dios. Él puede estar en el cielo, puede estar en el sagrario, puede estar al lado tuyo en ese momento, en esa situación que estás atravesando ahora, puede estar conmigo en ese instante. Él es omnipotente y omnisciente, puede estar en miles y múltiples y millones de lugares al mismo tiempo, atendiendo la necesidad de cada hijo suyo en particular, como si fuese el único. Por eso el Señor subió la barca y el viento pues se calmó. Qué importante es que el Señor entre a nuestra vida, que podamos abrir la puerta de nuestro corazón y entregarle absolutamente todo, para que Él tome el control absoluto. Con el Señor al mando, ¿qué podemos temer? Vamos a agradecerle entonces al Señor por este momento, por este evangelio tan hermoso que nos ha regalado el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos al corazón, por darnos ánimo, pero sobre todo ánimo y fuera temor, porque tú estás aquí con nosotros, no como espectador, sino también como participante activo en nuestra vida, como aquel que quiere tendernos la mano y que quiere tener todo bajo control, que tiene todo bajo control si nosotros te damos la potestad, pues, y te damos todo el señorío y el poder, Señor, sobre nuestra situación actual. Que así sea, Señor, porque a ti solo pertenecemos, de ti venimos y hacia ti vamos, Jesús. Ablanda nuestro corazón para que con humildad podamos reconocer que somos necesitados de ti y que sin ti no somos absolutamente nada, dependemos y confiamos de ti, Señor. Que todo esto haya sido para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a ti que te dice el Evangelio,